En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había logrado asimilar unos cuantos conocimientos de sus dos clones. Había conseguido vencer a un grupo de matones y luego les había ordenado a sus clones continuar entrenando a pesar de que todo esté cerrado, aunque sea con un par de palos en el parque. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que puede clonarse y gracias a ello cazar automáticamente en mazmorras con una ventaja impresionante. Sigamos con la historia donde la dejamos. Cambiamos de escena y ahora un mes ha pasado. Nos encontramos con el asesor Nim. Este se encontraba de noche hablando por teléfono. Sí, cazador John, pregunta a nuestro protagonista. ¿Cómo va el plan? Y desde el otro lado de la línea se escucha que fue exitoso. El protagonista le explica. Ahora incluso puedo disparar a la arcilla con una pistola. Vemos que ahí, al lado de nuestro protagonista, se encuentran sus dos clones. Y el nivel de las habilidades de clonación ha incrementado, continúa diciendo. Tuve un tercer clon. Felicitaciones, le dice el asesor. Entonces ahora podrá aprender más rápido. Bueno, sí, dice el protagonista. Vemos que en su ventana de estado su fuerza había incrementado de 0.732 a 1.432. Agilidad también casi duplicado, al igual que estamina, aguante y magia. Aunque vitalidad solo subió de 3.12 a 3.15. Y sus habilidades, fortalecimiento de clon nivel 3 a nivel 6 y porcentaje de estado aplicado a clones 53%. Te sorprenderás si ves esto. Finalmente le dice nuestro protagonista. El promedio del estado de un clase E es 1.4, ¿no? Al escucharlo, vemos que el CEO, el asesor está bastante sorprendido. Escucha que le dicen. Así que sé que es un poco repentino, pero ¿es posible obtener 3 terrenos de casa de clase F para mañana? ¿Tres? Pregunta entonces el asesor. Es muy difícil, continúa preguntando al protagonista. Sin embargo, le dicen que es posible. ¿Quién crees que soy? Le obtendré esos terrenos de casa, no importa qué. El protagonista entonces sonríe. Nuestra agente Nim seguro que es confiable. Y en cuanto a las agendas, ¿cuándo las agendo? Pregunta el agente Nim. El protagonista le dice, mañana haré ejercicio por la mañana y cazaré por la tarde. Entiendo, lo veo mañana entonces. Y así, tras las buenas noches, se despide el agente Nim de nuestro protagonista. Una vez apagó el teléfono, el protagonista dice, entonces, por hoy, veamos, tú, cuerpo superior, tú, cuerpo inferior, y tú, cardio. Ahora, vayan al parque y asegúrense de volver a las 12. Los clones inmediatamente se retiran, pero el protagonista les grita, ¡Hey! ¡Dejen las armas! Y así los clones sueltan las armas que estaban a punto de llevar. De esa forma cambiamos de escena. Nos encontramos en la página web, la wiki, plan de caza de monstruos. Veíamos una guía para principiantes de Realm TV parte 1. Un patrón de perro monstruo explicado. Solo hazlo y conviértate en cazador, decía otro titular. Nuestro protagonista mientras los lee piensa, puedo ver por el entrenamiento de los clones que han aprendido bien. A menos que les sea físicamente imposible, pueden copiar y recrear casi todo. Entonces, ¿qué pasaría si estudio todas las maneras de cazar monstruos correctamente? Vemos que está viendo un video de YouTube que dice, gusto en conocer los espectadores, hoy les explicaré el patrón del perro monstruo. Y así el protagonista se quedaba mirando el video. Un video más de más monstruos, y así, y también sobre escoger armas indicadas para principiantes, cómo obtener materiales fácilmente, también para detox, y así, el protagonista piensa, los clones también podrían seguir las guías. Y finalmente, un nuevo día ha aparecido. Allí, vemos a los clones que llegan. ¿Ya son las 12? Pregunta nuestro protagonista, que se ve bastante cansado de trasnocharse. El protagonista los ve y dice, oh, estos tipos están llenos de energía. No están cansados para nada, incluso después de haber hecho ejercicio todo el día. Muy bien, tomen un baño y coman, ordena el protagonista. Protagonista, mientras ellos están cambiando, piensa, ratas gigantes, pescado alien, conejos con cuernos, etcétera. Vi la mayoría de guías de caza de monstruos de clase F. Ahora tengo que verificar si realmente pueden seguir la guía. Ir a verificar qué sucede y a experimentar la caza para acostumbrarme a la batalla, usando habilidades de familiar y luego aprenderé sobre el maná durante el descanso. Ya que el consumo de maná de las habilidades de familiar son altas, no puede durar mucho en mi anterior intento. Y finalmente vemos que le mandan un mensaje. Era del agente Ning. Vendría pronto. El mensaje decía que estaría allí en 10 minutos. Inmediatamente le ordena a sus clones, prepárense y ya terminen de comer. Y una vez ahí, vemos que, pasados los 10 minutos, nuestro protagonista sale, saludando al agente Nim, con sus clones atrás. ¿Viniste? Dice el agente Nim. Ahora son un poco aterradores. Sí, dice el protagonista, aunque me incomodan un poco. ¿Ya están listos los terrenos de caza? Por supuesto, dice el agente Nim. Obtuve 3 lugares que no están alejados uno del otro. Bien, le dice, encárgase de esos tipos por mí. ¿Qué? ¿No vienes? Pregunta el agente Nim. Participé usando mi habilidad familiar. También adquirí una técnica de respiración de maná.
Solo llevé a esos niños al terreno de casa y dígame si llegaron bien. Bueno, si eso es lo que quiere, dice el agente Min. Nos vemos. Y así arranca su carro con los 3 clones. El protagonista una vez solo piensa, ahora, ¿debería hacer mi parte? Inhala y exhala lentamente, con un poco de música de ambiente. Empieza a relajar su cuerpo y concentrarse en sus sentidos, y vemos la energía aparecer justo con él. Ignorar los ruidos y concentrarse. También es bueno que recuerdes la sensación cuando usas la habilidad, piensa el protagonista. ¿Lo que siento cuando uso la habilidad? Sí, cuando uso habilidades de familiar, invocación de clones, siento como si la energía saliera de mi cuerpo. Exhalar por 10 segundos, imaginar que hay un clon de maná dentro de tu cuerpo. La energía que sentí esta vez circulando por mi cuerpo. El protagonista comienza a sentir algo. Esto lo alerta, sin embargo continúa con la sensación. Vemos que una especie de energía rodeada ingresa a su cuerpo y podemos observar unos canales de maná dentro del cuerpo. Todo comienza a fluir. Nuestro protagonista se concentra más y más y el núcleo empieza a agrandarse. De repente el protagonista abre los ojos. Vemos que frente a él aparece la habilidad de meditación obtenida. Meditación activa nivel 1. Contemplar estabilizando tu mente. La fatiga mental será restaurada levemente. La velocidad de crecimiento de maná aumenta levemente. La velocidad de recuperación de maná aumenta levemente y la efectividad de respiración de maná aumenta. Luego, cambiamos de escena y nos encontramos en uno de los calabozos. Todos están diciendo, Imposible! ¿Por qué ese monstruo está aquí? ¡Maldición! Muchos de los cazadores están frustrados. ¡Joder a la mierda! ¡Es solo una mazmorra clase F! Se queja un tipo. Solo vinimos a cazar a unos peces alien. ¿No se supone que esté aquí un monstruo como ese? Y vemos finalmente unas enormes garras desgarrando uno de los peces. Tengo que reportarlos a las autoridades, dice un cazador. Sin embargo, el monstruo vemos que está sujetando una espada. El cazador, al ver eso, empieza a mostrar el horror en sus ojos. A través del reflejo de su armadura, ve al monstruo acercarse a él. Este monstruo se acerca peligrosamente y él no puede hacer nada para evitar su fin. Y luego simplemente escuchamos a lo lejos un grito desgarrador por parte del cazador. Cambiamos de escena y nos encontramos con el auto del agente Nin. Había llegado a una de las mazmorras. Este es el último terreno de caza, explica el agente Nin. Vemos que estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales. El agente Nin le explica al último protagonista. Hay un pez alien aquí. Son famosos por tener mandíbulas fuertes. Entendido, dice el protagonista. O bueno, su clon. Ten cuidado, le dice el agente Nin. El clon del prota simplemente lo mira. Luego el agente Nin mira su celular mientras piensa. Ahora tengo que enviarle un mensaje diciendo que ya los dejé a los 3. Solo los clones en su lugar. Un cazador está cazando en 3 diferentes lugares. Es una habilidad increíble. Y él está en su habitación. Dependiendo del resultado de la caza de esta vez, la industria de cazadores puede que se vuelva un poco ruidosa. Y en ese momento, en la casa de nuestro protagonista, él se encuentra meditando y pensando, ya tengo la habilidad de respiración de maná. Soy un puto genio. Luego se concentra y piensa, siente y continúa respirando. Ten cuidado de no confundir la habilidad de meditación con la respiración. El protagonista al verlo piensa, así que son diferentes. Supongo que es difícil obtener la habilidad. Me había emocionado de la nada. Sin embargo, de repente, ve el mensaje que le dice que los clones ya deberían haber llegado. Todos los clones estaban en sus lugares. Bien, dice el protagonista, debería visitar los terrenos de caza. Es entonces que comienza a utilizar su habilidad para entrar en uno de sus clones. La habilidad familiar es activada. Y cuando cambiamos de escena, nos encontramos con una enorme rata siendo atravesada por una espada. ¿Qué rayos? Dice nuestro protagonista, con esa imagen siendo la primera que ve. Número 1, solo estaba, dice nuestro protagonista, dentro del cuerpo de número 1, cuando había acabado con una de las ratas. El protagonista mientras lo observa piensa, parece que no tiene problemas, ¿las guías sirvieron? De repente el clon número 1 voltea y hay otra rata aventurándose en dirección hacia él. Supongo que estoy por descubrirlo, piensa el protagonista. Vemos ahora un recuerdo de nuestro protagonista, mirando un video que decía, las ratas gigantes son uno de los monstruos más molestos entre los clase F, cuando no puedes matar a todos disparando. Sus cráneos son duros, así que tienes que ir a por su columna. Y vemos ahí a número 1 atacando directamente atrás del cráneo, yendo directamente, haciendo que la rata colapse en el suelo. Pero por supuesto, piensa nuestro protagonista, y vemos que un montón de ratas se están acercando hacia él, con buenos reproduciéndose, tal y como las ratas normales. El video continuaba explicando, si has estudiado bien, solo serán muchos puntos de experiencia. ¿Crees que es fácil apuntar a la columna mientras se mueven? No arruines mi video. Vemos que estaba peleando junto con otro pata que estaba allí. Y es así, como vemos al clon de nuestro protagonista estar preparándose para un siguiente round.
¡Pum, pum! Se escuchan las balas. Vemos que el clon del protagonista apuntaba con extrema precisión directamente a la columna de las ratas. Cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista en otro clon. Como se esperaba, piensa. Mis clones pueden cazar fácilmente, utilizando mis técnicas. Vemos que de repente en medio de la arena aparece un monstruo desde abajo. Era un enorme escorpión, pero sin miedo ni ser sorprendidos, piensa el protagonista al ver al monstruo justo frente a él. Cazan sin importarles el nivel del oponente. Y así veíamos al clon derrotando fácilmente al escorpión. El protagonista sigue pensando, puedo ganar experiencia usando mis habilidades. Vemos carteles que indican, tu fuerza ha subido, tus reflejos han subido, maná ha subido, estamina ha subido y aguante ha subido. Y nuestro protagonista continúa atacando. Ahora nos encontramos en otro lado. Vemos varios peces monstruos acercándose hacia él. Y con mis estadísticas aumentadas, piensa el protagonista, mis clones serán aún más fuertes. Hoy acabaré con todos estos monstruos de clase F. Cambiamos de escena y nos encontramos con unos pasos. Un par de cazadores conversan. ¡Hey! ¿Por qué está tan silencioso el campo de caza? Ni idea, responde el otro. Ya deberíamos haber visto a varios. Y de repente ven algo a lo lejos. ¿Qué es eso? Hay un montón de cuerpos aquí. ¿Cuánto vale esto? Se asombran al ver tantos cuerpos. Apresúrate, llévalos todos en la caja. Es asombroso, explican ellos. Y mientras tanto, en un campo completamente descubierto y al natural, nuestro protagonista se encuentra allí. ¡Uf! La casa está yendo bien, dice él. Pero, ¿cuál es esta sensación de olvidar algo? Piensa mirando de un lugar a otro, hasta que finalmente parece que lo entiende. ¡Mierda!, dice. No recolectamos ninguno de los cadáveres de los monstruos. Todo eso es dinero. Inmediatamente les ordena, número 1, 2 y 3. Vuelvan y recojan los cuerpos que han cazado. Dejen de cazar hasta recolectar todo en sus cajas. Y si alguien más que yo los tomó. Y de repente, piensa en algo. Número 3. Veo cuerpos de pez ahí. ¿Por qué no los tomas? Pero número 3 le dice, yo no cacé esos. ¡Ey, despierta! Le dice, cada uno de esos es dinero. No es el momento para ser un buen samaritano. Bien, me los llevaré, accede el clon. Y es así que se acerca a uno de esos cuerpos. Sin embargo, el protagonista piensa, maldición, no fue cazado por número 3. ¿Por qué alguien los destruiría así? Están hechos trizas. Y de repente nota algo cuando mete las manos. El protagonista, o más bien su clon, le pregunta al prota, ¿esto no es un pues alien? ¿Igual debería llevarlo? Cuando nuestro protagonista observa eso, empieza a sentir horror. ¿Qué mierda?, dice. Eso es un brazo. De repente, algo llama la atención desde atrás de nuestro clon del protagonista. Hay algo ahí, piensa el protagonista. Inmediatamente saca su arma. Lentamente empieza a acercarse, aunque está al acecho. De repente, un nuevo movimiento lo alerta. El clon apunta al ruido que había escuchado, pero era solo una cabeza de pez. Un señuelo, piensa de inmediato nuestro protagonista, o más bien su clon. Y justo desde atrás aparece el enorme monstruo. El clon inmediatamente intenta voltear, pero es demasiado tarde. El clon del prota ha perdido ya un brazo. Es rápido, está caliente. ¿Qué pasó? Duele. Todos esos pensamientos están llegando al protagonista. Mi brazo derecho. Y así, el protagonista comienza a gritar como nunca antes había gritado, lleno de dolor y angustia. Sin embargo, de repente, nuestro protagonista sale de la conexión. Se encuentra él, sano y salvo, dentro de su casa. Mira su brazo y ahí se encuentra, aunque sigue temblando. Luego, empieza a respirar para tranquilizarse y a continuación se encoge en sí mismo, lleno de horror aún. El enlace se cortó sin darme cuenta por el dolor, piensa el protagonista. No es tiempo para eso. De inmediato coge el teléfono. Sí, Hunter Nin, saluda el agente. Agente Nin, dice entonces el protagonista. ¿Cuál es la zona de caza en la que el número 3 estaba cazando? Fue la planta de tratamiento de aguas residuales en Incheon. ¿De qué se trata esto? Por favor, dice el protagonista, trae a número 1 y número 2 ahora mismo. Voy hacia allá también y te explicaré cuando llegue. Ok, voy de inmediato, dice el agente Nim. ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas en la casa? Hay un problema, dice el protagonista. Uno muy grande. Y así, cambiamos de escena y vemos al clon de nuestro protagonista allí, frente al enorme monstruo, con un cuchillo en la mano. Sin embargo, el monstruo tiene una enorme espada bañada en fuego. El clon del protagonista estaba de rodillas frente a él. Al parecer, estaba perdiendo ya poco a poco su habilidad, el control, hasta caer frente al enorme monstruo que seguía intacto. Cambiamos de escena. El agente Nim había llegado donde nuestro protagonista. De inmediato. Al parecer no era eso, sino un taxi. Nuestro protagonista, al llegar a su sitio, estaba bastante sorprendido. Allí, frente a la planta de tratamiento, se encontraba él. Inmediatamente intenta establecer conexión, pero piensa, me desconecté de número 3. Vemos a continuación que mira su ventana de estado. Clon de nivel 3, tipo Casted. Invoca un clon que se ve como tú al consumir energía. Número máximo de invocaciones a la vez, 3.
Reutilización en 6 horas y 34 minutos. Aún falta bastante para volver a utilizar mi habilidad de nuevo, piensa el protagonista. Hey, ¿puedes mostrar tu brazalete de identificación?, le preguntan los guardias. Y puedes avanzar ahora, dicen al verlo. El protagonista mientras tanto piensa, solo puedo rezar que el agente Nim ya esté aquí. Y es una vez dentro que se encuentra con el agente Nim y sus dos clones. Hunter Nim, saluda al protagonista. Agente, así que ya llegaste. Sí, traje número 2 y número 1 también, dice mirándolos a los dos. Gracias, eso es afortunado, dice el prota. ¿Qué está pasando?, pregunta el agente Nim. Número 3 desapareció, explica el prota. Había un monstruo que no era un pez alien, era realmente fuerte. ¿Qué? ¿Otro monstruo?, pregunta entonces el agente. Sí, dice el protagonista. Tenía una cabeza de pez, pero sus brazos y piernas eran de monstruo. Entonces, dice el agente Nim. Cazador, hay que avisar a las autoridades y cerrar este lugar por ahora. Es un monstruo llamado Hombre Pez. Y su rango es rango D. Incluso un grupo lleno de cazadores de clase E no es suficiente para cazarlo. Lo entiendo, dice el protagonista. Por favor, avise a la seguridad y limite la entrada de los cazadores. Ok, ahora mismo. No, dice el protagonista. Ahora no, después de que mis clones se metan al portal. Pero, Hunter Nim, le dice el agente. No podemos solo sentarnos y esperar, dice el protagonista. Y quiero que confíes en mí. A continuación, le brinda una sonrisa. Tanto como yo confío en mis clones, le explica. Vemos que nuestro protagonista ahora está utilizando la habilidad familiar. Se sienta y a continuación comienza la búsqueda. Vemos que allí los dos clones de nuestro protagonista se encuentran conectados con él. Ambos empiezan a buscar. Ya se encuentran atravesando el portal. El protagonista ordena, primero, veamos el lugar donde desapareció número 3. Y que los dos clones comienzan a ingresar al lugar. De repente uno de los clones levanta la mano, señal de que se deben detener. Finalmente lo habían encontrado. Varios de esos peces monstruos estaban comiendo carnes de otros de los peces monstruos, pero allí también estaba el monstruo que había acabado con ellos. No me esperaba tanta suerte, piensa el protagonista. Tengo la oportunidad de atacar primero. Mis estadísticas son de un cazador de clase E, pero mis clones solo consiguen el 53% de eso. A lo mucho son clase F, pero él no está en un estado normal ahora. Si consideramos las habilidades de mis clones, esto podría ser posible. Ordenan entonces, apunta a la cabeza, acabemos con él. Y finalmente los dos disparan prácticamente a la vez. Sin embargo, cuando nos encontramos con el monstruo, vemos que las balas simplemente rebotaron en su cabeza. Los clones se quedan sin saber qué es lo que ha pasado. ¿Las balas no funcionan?, se pregunta nuestro protagonista. Pero ahora el monstruo está fijándose en los dos clones frente a él. Rápidamente, el enorme monstruo grita y se dirige hacia esos dos clones. De repente el monstruo salta por encima de los dos clones y estos simplemente toman distancia, evitando así el primer ataque del monstruo. Sin embargo, este rápidamente lanza un ataque en dirección a uno de ellos, por poco, y atraviesa la cabeza de un número 1 o número 2. Rápidamente, ellos continúan disparando hacia atrás, a la espalda del monstruo, moviéndose, evitando los ataques de este. El protagonista piensa mientras tanto, bien, es grande, así que sería difícil para él blandir su espalda entre esos árboles. El monstruo intenta cortar a uno de ellos, pero ve que su espada es clavada contra uno de los árboles. Es entonces cuando los dos clones continúan desde la espalda de este, atacando en dirección a su espalda. Vemos que los ataques llegan de distintos lados en dirección al monstruo, pero el monstruo no parece ceder. Esto no está funcionando, piensa el protagonista. El monstruo finalmente suelta la espada y prepara un poderoso puño en dirección a uno de los clones. Este recibe el impacto y es golpeado, lanzado contra uno de los árboles, pasando justo al lado de otro de los clones. El protagonista piensa, maldita sea, ¿cómo podemos cazar a este tipo con estos ataques ineficaces? Espera, las balas de hace un rato, piensa el protagonista. Una bala rebotó, pero la otra hizo algo de daño. Vamos a darle algunas balas, piensa entonces. La bestia mientras tanto continúa atacando. Sin embargo, nuestro protagonista, o bueno, su clon, se mueve rápidamente. El otro clon también, a pesar del daño recibido, está intentando evadir mientras dispara en dirección a la bestia. Vemos que algunas balas sí impactan, aunque hacen muy poco daño. La espada del demonio está bastante ensangrentada y ahora ya no brilla con ese fulgor de antes. Sin embargo, nuevamente empieza a encenderse. La bestia ahora, con los ojos enrojecidos, grita en dirección al protagonista y a sus clones. Rápidamente dirige una de sus espadas en dirección a uno de los clones y este sorprendido no la había visto venir. Rápidamente intenta bloquearlo utilizando su brazo con armadura. Sin embargo, ¿qué? Se sorprende. Él es lanzado hacia atrás. De repente se ha vuelto más fuerte, piensa nuestro protagonista al recibir el impacto, escupiendo sangre por la boca. Vemos que el otro de los clones también había recibido parte del impacto y fue lanzado hacia atrás. ¿Es esa espada la razón por la que
¿Está reaccionando su sangre? Se pregunta nuestro protagonista. También significa que está bastante herido, dice otro. Debe haberse desarrollado temporalmente. Es entonces que se lanzan incluso golpeando directamente e intentando cortar con un cuchillo en dirección a la bestia. Pero la bestia no se queda quieta y también devuelve los ataques con su espada ensangrentada. Esta vez incluso logra atravesar a uno de los clones con ayuda de la espada. El protagonista siente el dolor infligido a su clon. Sin embargo, se antepone ante el dolor y con su mano intenta sujetar la mano del monstruo que estaba con la espada. Sabía que esto terminaría así, piensa. Pero si hay que derramar sangre, serás tú quien sangrará más, dice el clon del protagonista, preparando su cuchillo. Y esta vez, aprovechando la puñalada que le habían dado, él también apuñala el pecho directamente del monstruo, haciendo que éste comience a gritar. Entonces el monstruo prepara su otra mano para lanzar un ataque final a nuestro protagonista o a su clon. La pelea ahora se encuentra bastante reñida con el clon versus nuestro protagonista. Ambos están haciéndose daño mutuamente, a pesar de que están desgastando su vida. La enorme bestia, al ver al clon, continúa gritando y esforzándose. Luego de zafarse de su agarre, intenta, con una pisada, ponerle fin a todo. Y luego de poder impactar contra nuestro protagonista, prepara su espada para cortar directamente a través de él. Vemos que el protagonista está bastante herido. No sé si podrá o no evitar el ataque, pero la bestia no se detiene y lanza su espada hacia él. Mientras tanto, otro clon en el suelo mira su arma y piensa, las balas se agotaron, supongo que esto es suficiente para la caza de hoy. Me siento como si estuviera muriendo. Alguien debe informar a la gente Nin. Pero de repente cuando vemos, la bestia está caminando. De repente los dos clones, pensando que habían vencido, no era así. Vemos que mientras la bestia antes había intentado atacar con uno de los clones, el otro se había interpuesto evitando el ataque de la espada. Esto había dado la oportunidad a que le den una revancha. Mientras un clon estaba llamando la atención, el otro se dirigía con su cuchillo en dirección a la bestia. Esta había recibido un corte directo, siendo atravesado en la espalda, y así la bestia había caído, lanzando un montón de sangre en dirección al suelo. Al parecer esto les había dado la impresión de que habían ganado la lucha. Finalmente habían pensado que se había acabado y no podían dar un paso más. Pero luego, regresando al presente, al ver las pisadas, la bestia había logrado huir. De inmediato, número 2, sigue las huellas, ordena el protagonista. Maldita sea, esa dirección, piensa nuestro prota. Esa dirección es hacia el portal. Mientras tanto, cambiamos de escena. Un militar dice, recibimos un informe de que un monstruo de clase D apareció dentro de la zona de caza, por lo que la entrada de cazadores está restringida. ¿Qué? Pregunta uno. Así que no podemos entrar. El militar le decía, los cazadores serán enviados desde la asociación pronto, así que les informaremos más tarde en cuanto tengamos algunas actualizaciones. Pero he pasado tanto tiempo reuniendo este equipo, se queja el tipo. Mientras tanto, el cazador Nin, al verlo, piensa, el cazador Jeon Sang-woo debería darse prisa. Pero de repente se escucha, ¿qué? Date prisa de reunir fuerzas, informa a nuestro jefe, dicen mirando desde el portal. Y allí nos encontrábamos con la enorme bestia yendo indirectamente hacia el portal. La bestia estaba gritando mientras preparaba su espada encima de su dirección. ¡Abran fuego! Los soldados levantaban sus armas en dirección a la bestia. La bestia, sin embargo, preparaba su espada, encendiéndose nuevamente en fuego, y esta vez lograba intentar atravesar el portal. Uno de los soldados fue lanzado hacia atrás. Sin embargo, desde atrás también, detrás de la bestia, aparece uno de los clones del protagonista. Este, con un cuchillo, lo lanza directamente. Cuchillo es lanzado por nuestro protagonista y vemos cómo impacta directamente en la bestia, justo mientras atravesaba el portal. La bestia es chocada por el cuchillo, aunque este rebota. Es allí cuando quien intercepta el cuchillo era nuestro protagonista, sujetando el cuchillo poniéndose frente a la bestia. Con todas mis fuerzas, piensa nuestro protagonista. Y es entonces que clava el cuchillo justo en la cabeza de la bestia. Se escucha el grito de la bestia y manchas de sangre en todas direcciones. Nuestro protagonista, sin embargo, no se deja hacia atrás y continúa perforando en dirección a la cabeza de la bestia, con mucha más fuerza, toda la que puede obtener. Los guardias que se encontraban allí no pueden salir de su estupefacción. Y es entonces que finalmente la bestia cae al suelo con nuestro protagonista, aún sobre ella, sin siquiera pensar en retirar el cuchillo de su cabeza, aún presionándolo. Vemos que el clon desde el otro lado simplemente lanza el ok con su mano, bastante emocionado. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 20. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.